La noche había caído, y con ella una atmósfera extraña se había apoderado de los caminos solitarios. Las luces de las gasolineras brillaban como pequeños faros en la oscuridad, pero en ocasiones, lo que parecía ser un refugio en la ruta se convertía en algo mucho más oscuro. Hoy te traigo historias de gasolineras, esos lugares aparentemente inofensivos, pero que en la soledad de la noche pueden ser el escenario de sucesos que hielan la sangre. No son solo los autos los que circulan por allí, algo más, algo inquietante, espera a aquellos que se detienen a llenar el tanque o buscar un simple respiro. Si alguna vez has parado en una gasolinera en medio de la nada, este vídeo te hará pensar dos veces antes de volver a hacerlo. Era una madrugada fría, con el viento azotando los árboles cercanos. Antonio, un conductor de camiones, había estado recorriendo la misma ruta durante años. Pero esa noche, algo se sentía diferente. Había cruzado kilómetros de carretera desierta, y la única señal de vida era una gasolinera solitaria que se encontraba en su camino. Al principio, solo pensó en detenerse para estirar las piernas y tomar un café, pero algo le hizo dudar. La gasolinera parecía demasiado vacía. No había otros vehículos, ni siquiera el sonido de algún motor cercano. Solo el suave zumbido de las luces fluorescentes que colgaban por encima de las bombas de gasolina. Cuando Antonio salió de su camión, el aire frío le cortó la cara. El silencio era profundo, más pesado de lo que debería ser a esa hora. Se acercó a la tienda de la gasolinera, esperando ver al menos a un empleado que pudiera darle una breve charla para aliviar la soledad de la carretera. Pero al entrar, lo primero que notó fue la humedad en el aire, como si el lugar estuviera abandonado, pero no lo estaba. En el mostrador, una figura estaba de pie. Un hombre con la piel pálida y una mirada vacía. Antonio no pudo evitar sentirse incómodo. Aquella figura no se movía, no respiraba. Parecía una estatua, y por un momento, Antonio pensó que se había quedado allí dormido. Pero algo en su rostro lo hacía sentir que ese hombre no estaba bien. «Hola», preguntó Antonio, pero el hombre no respondió. Su cuerpo estaba rígido, casi como si hubiera sido colocado ahí intencionalmente. Antonio decidió no hacer caso y fue a la máquina de café. Necesitaba una bebida caliente para seguir, pero el ambiente, la frialdad del lugar, lo hacía sentirse más tenso con cada segundo que pasaba. Al girarse hacia el hombre, se dio cuenta de algo aterrador, sus ojos estaban fijos en él, pero no de una forma normal. Como si no lo estuviera mirando, como si lo estuviera evaluando desde una distancia, pero había algo más. Algo extraño en esa mirada que no podía identificar. Con el café en mano, Antonio salió de la tienda rápidamente, con el corazón acelerado, pero aún pensando que todo era fruto del cansancio. Subió a su camión y arrancó, pero mientras avanzaba, algo en su retrovisor lo hizo frenar de golpe. En la distancia, el hombre estaba de pie junto a una de las bombas de gasolina, mirándolo fijamente. No había escuchado el sonido de pasos, no había visto moverse a la figura. Era como si de repente, ese ser hubiera aparecido de la nada, desafiando las leyes de la lógica. El miedo se apoderó de Antonio y decidió no mirar atrás. Aceleró y se alejó lo más rápido posible. Pero lo que no sabía era que esta no era la única historia inquietante que se tejía en esas carreteras desiertas. Horas antes, Laura, una joven viajera, se encontraba en un viaje hacia la costa. Había decidido tomar una ruta más tranquila, sin mucho tráfico, y se encontraba ya al final de un largo día de conducción. Decidió hacer una parada en una gasolinera en medio de la nada para recargar y descansar un poco. La gasolinera estaba vacía, y por un momento pensó en irse, pero la necesidad de tomar un respiro la hizo detenerse. Al entrar, no encontró a nadie en el mostrador, pero el aire parecía denso, como si el lugar estuviera esperando algo. Caminó lentamente entre los estantes, mirando algunos productos, cuando de repente, algo la hizo detenerse. En una de las vitrinas, había una fotografía de un hombre, sonriendo frente a una gasolinera, la misma gasolinera en la que estaba ahora.
El hombre en la foto era joven, pero lo que la hizo sentir un escalofrío fue la sensación de que lo conocía. Sus ojos, sus gestos, algo en esa imagen la hacía sentir que había visto ese rostro en algún lugar. Al volverse, vio que alguien estaba parado cerca de la puerta, observándola. Era un hombre, con la misma expresión en su rostro que el de la foto. Un hombre que parecía estar allí, pero no estaba allí. ¿Puedo ayudarte?, preguntó la joven, intentando disimular su nerviosismo. El hombre no respondió. Simplemente la miraba, como si estuviera esperando algo. La tensión en el aire era palpable, y Laura sintió como su pulso se aceleraba. De repente, el hombre dio un paso hacia ella, y con voz baja, apenas un susurro, dijo: «¿Te gustaría saber cómo llegué aquí?». La joven, desconcertada, intentó retroceder hacia la puerta, pero antes de que pudiera hacerlo, el hombre desapareció de su vista, como si se desvaneciera en el aire. El frío recorrió su espalda mientras corría hacia su coche, sin atreverse a mirar atrás. Aceleró y se alejó lo más rápido posible, dejando la gasolinera atrás, pero con la sensación de que algo o alguien la había observado de manera demasiado cercana. Lo que ambos no sabían, Antonio ni Laura, es que en esas carreteras solitarias, las gasolineras no eran solo estaciones de servicio, eran trampas del tiempo, portales a otras realidades. Nadie sabía cómo llegaban esos viajeros, esos seres extraños, pero todos los que se detenían a cargar gasolina, en algún punto, se convertían en parte de un ciclo interminable. Y si pensabas que estas eran las únicas historias extrañas que suceden en las gasolineras de la carretera, te sorprenderá saber que hay quienes han logrado encontrar más. Como Eduardo, quien, después de una larga jornada de trabajo, decidió hacer una parada en una gasolinera ubicada en una pequeña localidad en el sur. Había oído rumores sobre el lugar, pero nunca pensó que fueran ciertos. Nadie se detenía allí a esas horas, excepto los viajeros perdidos. Lo que le ocurrió esa noche no lo olvidaría jamás. Mientras cargaba combustible, sintió una presencia detrás de él. Volteó, pero no vio a nadie. Al seguir con la tarea, la sensación de ser observado se intensificó. Entonces, al volver a mirar, lo vio. Un niño, parado junto a la tienda, sin moverse. Su rostro pálido y su ropa sucia daban la impresión de que había estado allí mucho tiempo, esperando. Eduardo, confundido y preocupado, se acercó al niño, preguntándole si necesitaba ayuda. El niño no respondió. Simplemente se quedó allí, inmóvil, mirando con ojos vacíos. Cuando Eduardo dio un paso hacia él, el niño desapareció, como si se hubiera desvanecido en el aire. Solo quedaba el eco de su voz, como si algo hubiera estado susurrando en el viento, algo que Eduardo no alcanzó a comprender. La gasolinera había cambiado en ese instante. La atmósfera se volvió densa, pesada, y Eduardo, al igual que los demás, no pudo evitar sentir que algo oscuro se cernía sobre él. Algo que no pertenecía a ese lugar. Algo que estaba esperando a ser descubierto, esperando a arrastrar a cualquiera que se detuviera en el lugar equivocado. La próxima vez que veas una gasolinera a lo lejos, piensa en esto. Porque no todas las estaciones de servicio están ahí solo para darte gasolina. Algunas están esperando, observando, y quienes se detienen, a veces, nunca se van realmente. Te invito a escuchar una historia que, tal vez, te haga pensar dos veces la próxima vez que estés conduciendo por una carretera oscura, desierta, y sin más compañía que el sonido del motor de tu coche. Es sobre una gasolinera perdida, donde los viajeros encuentran más de lo que esperaban, mucho más. Una historia que, espero, no te deje dormir tranquilo esta noche. Imagina que eres Marcos, un joven que había estado viajando por una carretera secundaria, buscando una forma de escapar de la rutina y del estrés de la vida en la ciudad. Había escuchado que esa ruta rural era perfecta para encontrar paz, alejarse del bullicio y disfrutar de la tranquilidad. Pero lo que no sabía era que esa tranquilidad estaría empañada por algo mucho más inquietante.
Era ya de noche, y las luces de la ciudad se desvanecían lentamente mientras su coche avanzaba por el asfalto gris. La carretera parecía interminable, y el único signo de vida era una gasolinera distante que, a lo lejos, parecía un faro en la oscuridad. Sin otra opción, decidió detenerse allí a cargar combustible. Al acercarse, notó algo extraño. La gasolinera, aunque parecía completamente funcional, no tenía ningún otro coche en las cercanías. Un silencio profundo lo rodeaba. El lugar estaba desierto, salvo por las luces parpadeantes y una figura que se encontraba de pie, cerca de la tienda. Al principio, Marcos pensó que se trataba de un trabajador, tal vez alguien que estaba haciendo su turno nocturno. Pero algo en la figura no encajaba. El hombre estaba de espaldas, mirando hacia el horizonte, y no se movía. Marcos, desconcertado, se acercó al dispensador de gasolina para llenar el tanque. Mientras lo hacía, echó un vistazo hacia la figura. La postura rígida del hombre, casi inhumana, lo inquietó. Decidió no hacerle caso y terminó de llenar el coche rápidamente. Con el tanque lleno, se dirigió hacia la tienda para pagar. Pero cuando cruzó la puerta, el aire cambió. Estaba frío, mucho más frío de lo que debería ser a esas horas. El lugar no parecía tan vacío como por fuera. Había estantes llenos de productos, pero la atmósfera era densa, como si algo estuviera a punto de suceder. Al llegar al mostrador, se encontró con una mujer que lo miraba fijamente desde el fondo. Su rostro estaba pálido, casi como si estuviera demasiado pálida para estar viva. Tenía los ojos muy abiertos, pero no parecía sorprendida de verlo allí. ¿Puedo ayudarte?, preguntó la mujer, pero su voz sonaba apagada, como si viniera de un lugar lejano. Marcos, sintiendo una extraña presión en el pecho, le preguntó si podía pagar por el combustible. La mujer se acercó lentamente, sin mover los pies, como si flotara. Mientras procesaba el pago, su mirada se desvió hacia una foto en la pared, una vieja foto en sepia de una gasolinera, la misma gasolinera en la que estaba. La foto mostraba a un hombre que Marcos reconoció al instante, era el mismo que había visto afuera, la figura inmóvil. Algo no estaba bien, pero aún no podía identificar qué. En ese momento, la mujer se detuvo, y por un segundo, sus ojos parecieron brillar con una intensidad antinatural. Nunca deberías haber parado aquí, dijo en voz baja, casi en un susurro. Marcos, sintiendo un escalofrío recorriendo su espalda, se dio la vuelta rápidamente y salió de la tienda. Al hacerlo, un aire helado lo envolvió, y vio que la figura del hombre, que ahora estaba frente a su coche, lo observaba fijamente. No había escuchado sus pasos, ni su respiración. Solo una presencia que se le acercaba. Sin pensarlo dos veces, Marcos se metió en su coche y arrancó. Al poner el pie en el acelerador, algo extraño sucedió. El sonido del motor, aunque estaba en marcha, sonaba apagado, como si estuviera siendo absorbido por algo. Miró hacia el espejo retrovisor, y vio cómo la figura del hombre avanzaba con pasos lentos pero firmes, sin prisa alguna. En su interior, Marcos sabía que algo estaba mal. Ese hombre no era real, no de la manera en que lo entendemos. Cuanto más avanzaba, más oscuro se volvía todo a su alrededor. Las luces de la carretera parecían desvanecerse, como si el camino mismo lo estuviera tragando. De repente, vio algo en el camino. Algo que no había estado allí antes. Una sombra, un ser que se levantaba en el medio de la carretera, bloqueando su paso. Intentó frenar, pero el coche no respondió. Era como si estuviera atrapado en un sueño, en un lugar donde las leyes de la física y la lógica ya no tenían poder. El ser en el camino, con una figura humanoide, parecía surgir de la niebla, y aunque su cuerpo estaba distorsionado, se podía reconocer la misma figura del hombre, esa misma presencia que lo había seguido desde la gasolinera. Marcos intentó girar el volante, pero no pudo. Algo lo mantenía atrapado. Y entonces, vio en el parabrisas algo que lo paralizó de terror,
los ojos del hombre lo miraban directamente. No eran ojos humanos. No eran ojos que pertenecieran a una persona viva. En ese instante, todo se detuvo. El coche, el sonido, el tiempo mismo. Todo quedó suspendido en un extraño limbo. Y en ese silencio, una voz que no venía de ninguna parte, pero que estaba en su cabeza, le susurró: «Has caído en nuestra trampa». El coche comenzó a retroceder lentamente, y Marcos, sin poder controlar sus movimientos, vio como la gasolinera volvía a aparecer ante él. La misma gasolinera, pero diferente. El paisaje había cambiado. El lugar estaba desierto, vacío, y las luces brillaban de una manera que no era natural. Las sombras parecían alargarse y moverse por su cuenta, como si estuvieran vivas. No había ningún otro coche, ni otra persona. Solo él, atrapado en una pesadilla sin salida. Intentó abrir la puerta, pero no podía. La gasolinera lo había reclamado, lo había atrapado en una realidad donde el tiempo no existía. De alguna manera, Marcos entendió que, al igual que otros antes que él, ahora era parte de la gasolinera. Había caído en el ciclo, en el mismo lugar que había consumido a tantos otros. La gasolinera no era solo un sitio de paso, era un punto de no retorno. Si alguna vez ves una gasolinera en medio de la nada, no dudes en seguir tu camino. No todo lo que brilla en la oscuridad es una luz de esperanza. Algunas luces guían a los perdidos, pero otras, las peores, te consumen por completo. A veces, las rutas solitarias pueden esconder más de lo que uno imagina. Cuando conduces durante horas y horas, buscando llegar a tu destino, es fácil caer en la tentación de hacer una parada en una gasolinera alejada, un lugar tranquilo donde reabastecerte y continuar el camino. Pero lo que no sabes es que, a veces, esas gasolineras en medio de la nada no son lo que parecen. Y algunas personas no siempre salen de ellas. Laura, una joven periodista que había decidido tomarse un descanso y hacer un reportaje sobre viajes en carretera, estaba conduciendo sola por una ruta rural. Había leído sobre una antigua gasolinera en el mapa, un lugar que ya no aparecía en los folletos turísticos, pero que algunos viajeros mencionaban en foros. La idea de encontrar algo oculto, un pedazo de historia olvidada, la emocionaba. El lugar estaba en medio de una vasta llanura, sin pueblos cercanos, sin casi nada. Solo la carretera y el asfalto gris bajo una noche que comenzaba a caer. Había estado conduciendo por más de 3 horas y sus ojos ya comenzaban a pesarle, así que cuando vio la señal que indicaba la gasolinera, decidió que era hora de detenerse. Necesitaba combustible y, si era posible, algo de café. Lo que no esperaba era lo que encontró al bajar del coche. La gasolinera parecía de otro tiempo, como si no hubiera sido tocada por los avances tecnológicos ni por el paso de los años. Las luces, parpadeando a intervalos, iluminaban las bombas oxidadas y una pequeña tienda que parecía más un vestigio de un tiempo perdido. Un silencio extraño envolvía todo. Ni un solo ruido, ni un solo coche. Todo estaba en calma, demasiado calma. Laura entró a la tienda, y la campanilla sobre la puerta sonó con un eco profundo. Dentro, había estantes llenos de productos que parecían de décadas pasadas, refrescos en botellas de vidrio, cigarrillos en paquetes que ni siquiera recordaba haber visto nunca, y revistas amarillentas que solo evocaban la nostalgia de una época que ya no existía. En el mostrador, un hombre de rostro pálido la miraba fijamente. No dijo una palabra, solo la observaba desde la sombra, y esa mirada la incomodó profundamente. Su cabello estaba alborotado y su camisa arrugada. No parecía que hubiera estado trabajando allí en mucho tiempo. ¿Puedo ayudarte?, preguntó Laura, tratando de deshacerse de la incomodidad que la envolvía. La pregunta quedó en el aire, vacía, como si la tienda misma estuviera esperando algo. El hombre no respondió. Solo sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Fue una sonrisa extraña, como si supiera algo que ella aún no comprendía. Laura,
sintiendo un escalofrío recorrer su espalda, decidió no quedarse mucho tiempo más. Pagó por el café que había tomado y, mientras lo hacía, observó una vieja fotografía en la pared. Era una foto en sepia de una fiesta, de una gran celebración, donde se veía la misma gasolinera, pero en tiempos mucho más felices. En esa foto había un grupo de personas sonriendo, pero algo en sus rostros, algo en sus ojos, la hizo estremecer. Todos ellos parecían mirar fijamente a la cámara, pero en su expresión había una oscuridad que no coincidía con el momento festivo. Laura no pudo evitar sentir que esa mirada estaba dirigida a ella. Cuando pagó y se dio la vuelta para irse, vio que el hombre aún estaba allí, inmóvil, observándola, sin cambiar la expresión de su rostro. La puerta se cerró tras ella con un sonido seco, y cuando miró hacia el estacionamiento, vio algo que la paralizó. Un coche negro, muy antiguo, estaba estacionado frente a la gasolinera, justo al lado de su propio auto. No recordaba haberlo visto llegar, y, sin embargo, estaba allí. La figura del conductor no se veía, pero el coche estaba completamente vacío. Aún así, había algo inquietante en él. No era solo un coche viejo, era como si la propia oscuridad lo hubiera absorbido, como si estuviera fuera de lugar. Con una sensación extraña en el estómago, Laura se apresuró a subirse a su coche y arrancó rápidamente. Miró por el espejo retrovisor una vez, y lo que vio la dejó sin aliento. El coche negro estaba detrás de ella, a una distancia inquietante, pero parecía moverse con una velocidad antinatural. Sin embargo, no había ningún sonido. Ningún motor. Solo la presencia de ese vehículo, que la seguía en la oscuridad. Cada vez que Laura miraba por el retrovisor, el coche parecía más cercano, pero no podía escuchar el sonido de las ruedas sobre el asfalto. Aceleró, pero el coche detrás de ella seguía su ritmo. No podía escapar de él, y el miedo se apoderó de su mente. El paisaje a su alrededor se volvió cada vez más distorsionado, como si la carretera misma estuviera cambiando. A lo lejos, las luces de la gasolinera brillaban como un faro, pero, en algún punto, parecieron alejarse, como si ella no estuviera avanzando, como si todo estuviera estancado. La angustia la invadió. Al mirar por última vez el retrovisor, el coche negro ya no estaba. Pero al mirar adelante, se dio cuenta de que ya no estaba en la misma carretera. La misma gasolinera estaba frente a ella, pero esta vez, el aire era denso, como si algo fuera de lugar estuviera arrastrando todo lo que tocaba. La gasolinera no parecía la misma, aunque las luces seguían parpadeando. Las sombras no se movían, y la figura del hombre, esa que había visto antes, estaba de pie, esta vez en medio de la carretera, con la misma expresión vacía. Con el corazón palpitante, Laura frenó bruscamente, pero el coche no se detuvo. Al mirar el volante, se dio cuenta de que sus manos ya no lo sostenían. En su lugar, algo invisible, algo oscuro, controlaba el vehículo. Era como si ella ya no tuviera control sobre su propio destino. Miró hacia el asiento del copiloto, y allí, en el reflejo del cristal, vio la silueta de una persona. El rostro de uno de los hombres de la foto, el de la fiesta en la gasolinera, estaba mirándola fijamente, con una sonrisa que no alcanzaba a ser humana. El hombre en la tienda, la foto, el coche negro, todo parecía un ciclo interminable. La gasolinera no era solo un lugar donde uno podía repostar gasolina. Era un lugar que atrapaba a aquellos que se acercaban, una trampa en la que los viajeros se convertían en parte de una historia que nunca tendría un final feliz. Cuando Laura volvió a mirar, la gasolinera ya no estaba. El coche, la carretera, todo se había desvanecido. Estaba atrapada en un lugar que no existía, un lugar donde las luces y las sombras se entrelazaban para crear una eternidad de silencio. Si alguna vez conduces por una carretera vacía y ves una gasolinera en la distancia, recuerda esta historia. Porque algunas gasolineras no son solo estaciones de paso. Algunas son puertas a otro mundo, y si una vez entras, tal vez nunca puedas salir. Era una noche oscura y fría,
el tipo de noche en la que la carretera parece no tener fin y el único sonido que se escucha es el murmullo constante del motor del coche. Andrés, un hombre que pasaba mucho tiempo viajando por trabajo, conducía solo por una autopista desierta. Había estado manejando por horas, cansado y con los ojos medio cerrados, pero aún sin atreverse a detenerse. La ansiedad de llegar al destino y la soledad de la carretera lo mantenían despierto. De repente, en la lejanía, vio una luz parpadeante. Una gasolinera, perdida en medio de la nada. Pensó que era su oportunidad para hacer una pausa y estirarse un poco. Con el tanque casi vacío, decidió que no quedaba otra opción que detenerse. El cartel en la entrada de la gasolinera estaba parcialmente roto, y el letrero que decía "abierto 24 horas" parpadeaba de manera intermitente, creando una sensación extraña, como si el lugar estuviera a medio camino entre la realidad y algo más oscuro. Al estacionarse, notó que no había otros vehículos. No era común en una gasolinera, especialmente en la carretera que recorría. Con el ruido de su coche apagándose, el silencio se hizo aún más denso. Salió del vehículo y caminó hacia la bomba. El aire estaba inusualmente frío para ser tan tarde, pero no pensó mucho en eso. Solo quería llenar el tanque y continuar con su viaje. Mientras lo hacía, observó la gasolinera. A pesar de la poca luz, podía ver que el lugar tenía una antigüedad notable. Las bombas de gasolina parecían de otro tiempo, algo que no habías visto en años. La tienda, por su parte, tenía unas ventanas sucias y las luces dentro parpadeaban sin cesar, como si algo en la energía de aquel lugar no fuera del todo normal. Sin embargo, no había nadie a la vista. Pensó que era extraño, pero decidió entrar a la tienda para pagar. Cuando abrió la puerta, una campanilla sonó, pero la tienda estaba vacía. Había estantes llenos de productos, pero todo parecía desordenado y cubierto de polvo. Los pocos artículos que estaban a la venta eran extraños, refrescos en botellas antiguas, cigarrillos de marcas que ya no existían y latas de sopa que ni siquiera recordaba haber visto en su vida. En el mostrador, había una silla vacía, pero la atmósfera pesada del lugar parecía envolverlo todo. Un escalofrío recorrió su espalda, pero no quería hacerle caso. Miró alrededor y vio un cartel en la pared: "Recuerde siempre que aquí, cada momento es eterno". Andrés frunció el ceño, confundido. Eterno no parecía ser una palabra que tuviera mucho sentido en una gasolinera. Decidió pagar por la gasolina y salir rápido. Sin embargo, en el momento en que se dirigía hacia la puerta, una figura apareció de la nada. Un hombre, de aspecto envejecido, con una camisa de trabajo sucia, se encontraba parado frente a él, observándolo fijamente. No decía una palabra, solo lo miraba con una intensidad inquietante. ¿Todo bien?, le preguntó Andrés, intentando disimular el malestar que sentía. El hombre no respondió, pero en sus ojos había algo que lo hizo estremecer. Era como si lo estuviera mirando, no como si lo reconociera, sino como si lo estuviera evaluando, como si supiera algo que Andrés aún no comprendía. Un segundo después, la figura se desvaneció, como si nunca hubiera estado allí. El aire se volvió más denso, casi pesado, y Andrés sintió la urgente necesidad de salir de allí lo antes posible. Regresó al coche rápidamente y arrancó el motor, pero, para su sorpresa, la gasolinera parecía seguirlo. Miró por el retrovisor y vio que las luces de la tienda permanecían encendidas, brillando en la oscuridad como ojos observando su partida. De alguna forma, el lugar parecía estar pegado a él, como una sombra que no podía dejar atrás. Aceleró, pero cuanto más avanzaba, más oscura y vacía se volvía la carretera. No había señales, no había luces en la distancia. Era como si el mundo a su alrededor estuviera desmoronándose. Miró el espejo retrovisor una vez más. Y ahí estaba, la gasolinera, más cerca que antes. Como si estuviera siguiéndolo, no importaba cuánto acelerara. Algo no estaba bien. De repente, la carretera desapareció.
El asfalto que antes se extendía frente a él se desvaneció en la nada. El coche comenzó a deslizarse sobre una superficie que no podía ver, solo sentía que el auto se movía, pero no avanzaba. En su interior, Andrés entendió algo terrible, había cruzado una línea que no debía haberse cruzado. Estaba atrapado. La gasolinera estaba ahora justo frente a él, mucho más cerca de lo que debería estar. Las luces parpadeaban con una intensidad cada vez mayor, como si las luces estuvieran tomándole el pulso, como si esperaran algo que él no podía entender. En ese instante, una figura apareció de nuevo, esta vez en la ventana de su coche. La misma mirada vacía, la misma presencia que lo había observado antes, ahora estaba directamente frente a él. Su rostro estaba pálido, desfigurado, como si su piel estuviera tensa, lista para rasgarse. No parecía humano, pero aún así, Andrés sintió un terror tan profundo que le dificultaba respirar. Fue entonces cuando escuchó la voz, suave y profunda, como un susurro que venía de dentro de su mente. Ya no puedes irte. Este es tu lugar ahora. Su corazón se aceleró, y antes de que pudiera reaccionar, el coche empezó a retroceder lentamente, como si algo invisible lo empujara de regreso hacia la gasolinera. Los frenos no respondían, el volante no obedecía, y el terror se apoderó de él por completo. Con la vista fija en la gasolinera, Andrés comenzó a entender lo que estaba sucediendo. El lugar no era una estación de servicio común. No era solo un espacio físico, era un punto de atrapamiento, un limbo donde los viajeros se quedaban atrapados, condenados a repetir el mismo ciclo una y otra vez. No importa cuánto tratara de escapar. La gasolinera siempre estaría allí, esperándolo. Finalmente, el coche se detuvo frente a la gasolinera, y la puerta se abrió por sí sola. Un viento helado entró por la ventana, y Andrés, ahora completamente paralizado, vio que la figura del hombre de antes se acercaba lentamente hacia él. No podía moverse, no podía gritar. Su cuerpo no le respondía. Con una calma inquietante, el hombre extendió la mano, y en ese instante, Andrés entendió que su vida había terminado. La gasolinera no solo lo había atrapado físicamente, sino que su alma ya era parte de ese lugar. Ya no habría más escapatoria. La luz de la gasolinera brilló por última vez, y entonces todo se desvaneció en la oscuridad. Si alguna vez conduces por la noche y ves una gasolinera en medio de la nada, asegúrate de no detenerte. Porque algunas gasolineras no son simplemente un lugar donde parar. Algunas son portales a otro mundo, y una vez que entras, nunca podrás salir. Era una noche inusualmente oscura cuando Valeria decidió emprender el último tramo de su largo viaje por carretera. Después de horas al volante, rodeada por la vasta nada de las montañas, la señal de una gasolinera en el horizonte fue un alivio. Necesitaba repostar y estirarse un poco. No había mucho tráfico a esas horas, pero esa gasolinera parecía estar justo donde más la necesitaba. Estaba sola, como si el destino hubiera querido que allí, en ese punto exacto de la autopista desierta, tuviera que parar. El letrero de la gasolinera parpadeaba intermitente. Abierto 24 horas. La luz titilante creaba sombras extrañas en la carretera. A medida que Valeria se acercaba, pudo ver el lugar con más claridad. Era vieja, demasiado vieja para ser una estación moderna de servicio. Las bombas de gasolina estaban oxidadas, la tienda parecía cerrada, pero una luz débil brillaba a través de una ventana rota. Un aire denso, pesado, se deslizaba por el lugar, como si todo estuviera sumido en una niebla invisible. Decidió parar. Necesitaba llenar el tanque, tomar un poco de café y descansar unos minutos antes de continuar. Al bajar del coche, el frío la abrazó con fuerza, una brisa helada que no parecía de esta época del año. Miró a su alrededor, pero no había señales de vida. No había coches, ni empleados, ni otros viajeros. Todo estaba en un extraño silencio. Al caminar hacia la tienda, el crujir de las piedras bajo sus botas resonó de forma extraña,
como si el suelo mismo la estuviera observando. Empujó la puerta de vidrio que hacía las veces de entrada. Un pequeño timbre sonó, pero el eco parecía venir de un lugar lejano, como si la tienda fuera mucho más grande de lo que aparentaba. Dentro, la atmósfera era pesada, cargada de un olor a polvo y moho. Las estanterías estaban llenas de productos, aunque muchos parecían estar fuera de lugar, vencidos por el tiempo. Había botellas de refrescos que no recordaba haber visto nunca, latas oxidadas y paquetes de galletas que se veían aún más viejos de lo que deberían. Algo no encajaba, pero Valeria, decidida a no dejarse llevar por su imaginación, caminó hacia la caja. Al fondo, en el mostrador, un hombre de aspecto extraño la observaba. Tenía el rostro arrugado, como si hubiera pasado allí décadas. No decía nada, solo la miraba con una sonrisa torcida, una sonrisa que parecía conocerla, aunque Valeria nunca lo había visto en su vida. «Buenas noches», dijo Valeria, con una sonrisa forzada, sintiendo como el malestar crecía dentro de ella. El hombre no contestó, simplemente seguía observándola, sus ojos vacíos de emoción. Una sensación extraña la invadió, una mezcla de incomodidad y curiosidad. Miró rápidamente a su alrededor, notando que las paredes estaban cubiertas de fotografías en blanco y negro. Todas mostraban una sola imagen, una gasolinera idéntica a la que ella estaba viendo, con personas sonrientes alrededor de las bombas, pero lo que le estremeció fueron sus ojos. Aunque las caras eran felices, los ojos de las personas parecían vacíos, sin vida, como si no pertenecieran a ese cuerpo. Valeria apartó la mirada rápidamente. Cuando finalmente decidió pagar y marcharse, el hombre se acercó lentamente, sin decir una palabra, y le extendió un recibo. En la esquina del papel, había algo extraño, algo que la hizo detenerse. Con la mano temblorosa, leyó en silencio las palabras escritas a mano: «No te vayas». La sensación de claustrofobia se apoderó de ella. Sin pensarlo, dejó el dinero sobre el mostrador y salió rápidamente de la tienda. Al volver al coche, la noche se sentía aún más densa. No podía sacarse la sensación de la mirada del hombre de la cabeza. Decidió arrancar el motor y salir de allí lo más rápido posible. Sin embargo, algo en la gasolinera la estaba siguiendo, algo que no podía explicar. Mientras conducía, se dio cuenta de que la carretera, que antes parecía interminable, ahora parecía cerrarse. La luz del retrovisor mostraba la gasolinera cada vez más cerca, como si estuviera pegada a ella, siguiéndola en cada curva. Miró por la ventana, y en ese momento vio algo que la hizo acelerar aún más. Había una figura parada en medio de la carretera, justo frente a su coche. Un hombre, vestido con ropa oscura, con el rostro cubierto por una capucha, permanecía inmóvil, observándola. Al principio pensó que era un autoestopista, pero al acercarse más, vio que no había ningún coche detrás de él. Ningún ruido. El hombre solo la miraba fijamente, con los ojos vacíos, los mismos ojos que había visto en las fotos dentro de la tienda. Instintivamente, Valeria pisó el freno. El coche se detuvo justo frente al hombre. Pero algo extraño sucedió. Al bajar la ventanilla, la figura no se movió, ni siquiera reaccionó. En lugar de pedir ayuda, la figura comenzó a sonreír. Una sonrisa que no era humana, una sonrisa tan vacía que la piel de Valeria se heló por completo. «Es demasiado tarde», dijo una voz, profunda y distorsionada, como si proveniera de un lugar más allá de este mundo. Antes de que pudiera reaccionar, la figura desapareció, y la carretera volvió a quedar completamente vacía. Valeria, con el corazón a 1000 por hora, miró hacia adelante y vio la gasolinera de nuevo, más cercana que nunca, con las luces ahora brillando con una intensidad aterradora. Pero esta vez, no estaba sola. Los viajeros que había visto en las fotos dentro de la tienda estaban allí, de pie, inmóviles, observándola desde el borde de la carretera. Sus ojos vacíos la atravesaban, como si estuvieran esperando algo. Los mismos rostros, las mismas sonrisas, pero todos ellos mirándola con una ansiedad palpable.
Fue entonces cuando comprendió lo peor: la gasolinera no era solo un lugar donde repostar gasolina. Era una trampa. Una trampa para aquellos que se acercaban a ella. Un lugar donde el tiempo y el espacio se disolvían, un lugar donde los viajeros quedaban atrapados, condenados a ser parte de la historia de la gasolinera. Valeria trató de acelerar, de escapar, pero no pudo. La carretera se cerró a su alrededor, y la gasolinera, como un monstruo con dientes afilados, la absorbió lentamente. Los rostros de los viajeros ya no solo la observaban, ahora estaban dentro de su coche, alrededor de ella, cada uno con sus ojos vacíos, esperando que su alma también se convirtiera en parte del ciclo eterno de la gasolinera. Nunca volvió a saberse de Valeria. Pero algunos dicen que cuando conduces por esa carretera, puedes verla, allí, en la distancia, con su mirada fija en el camino, atrapada para siempre en esa gasolinera olvidada. Y si alguna vez ves esa estación en la noche, con la luz parpadeante, recuerda, no te detengas. Algunas gasolineras no son solo estaciones de servicio. Son puertas a un lugar del que nunca podrás escapar. Era una noche como cualquier otra en la que Laura decidió emprender el largo viaje hacia la costa. La carretera desierta la rodeaba, sin señales de vida a la vista, solo el sonido monótono de su coche atravesando la oscuridad. No había mucho tráfico, ni rastro de vida en kilómetros a la redonda. Era un camino largo y solitario, que parecía no tener fin. A medida que avanzaba, la fatiga comenzaba a apoderarse de ella, pero pensó que solo quedaba un tramo más antes de llegar a su destino. De repente, a lo lejos, vio una luz que parpadeaba en la distancia. La gasolinera, pensó. La señal de neón brillaba débilmente en la oscuridad, como una promesa de descanso. No había otra opción. El indicador de combustible parpadeaba en rojo, y el silencio que rodeaba el lugar era tan denso que parecía envolverla. A medida que se acercaba, la gasolinera le pareció extrañamente fuera de lugar. Aunque estaba en medio de la nada, el edificio parecía estar bien cuidado, con las luces encendidas y la bomba funcionando. La tienda se encontraba abierta, pero algo no parecía encajar del todo. El letrero que decía "abierto 24 horas" parpadeaba, como si estuviera a punto de apagarse en cualquier momento. Laura detuvo el coche frente a una de las bombas. La luz de la estación iluminaba su rostro de una manera extraña, haciendo que las sombras de la noche parecieran más intensas. Salió del coche con un suspiro, ansiosa por estirarse un poco y llenar el tanque. Sin embargo, mientras caminaba hacia la bomba, algo la hizo dudar. La gasolinera estaba vacía. No había otros coches, no había personas, solo el sonido del viento que soplaba en el desierto. Al principio, pensó que tal vez era demasiado tarde, pero al ver el cartel de 24 horas y escuchar el leve ruido de la bomba funcionando, decidió que no había razón para preocuparse. Lo peor que podría pasar era que se demorara un poco, pero después de eso, seguiría su camino. Sin embargo, una sensación extraña la invadió mientras echaba gasolina. Algo que no podía describir, como si estuviera siendo observada. Miró a su alrededor, pero no había nada fuera de lo normal. A lo lejos, la tienda parecía más oscura de lo que recordaba, como si estuviera desvaneciéndose en la niebla de la noche. Un sudor frío comenzó a recorrer su espalda. Decidió no darle más importancia y dirigirse rápidamente hacia la tienda a pagar, con la esperanza de salir lo antes posible. La puerta de vidrio de la tienda se abrió con un chain metálico, pero al entrar, el aire caliente y viciado la golpeó de lleno. Dentro, todo estaba extraño, más como una casa antigua que como una estación de servicio. Las estanterías estaban repletas de artículos viejos y en mal estado, algunos con etiquetas que Laura no reconocía, como si todo hubiera quedado atrapado en el tiempo. «Hola», preguntó, pero la respuesta fue un silencio denso. No había un solo alma en el interior. Se acercó al mostrador y vio una figura de espaldas, moviéndose lentamente entre los estantes. Era un hombre alto, con ropa vieja, que parecía ignorarla por completo.
Su pelo era largo, pero no era natural. Estaba enredado y desordenado, y sus ropas estaban sucias, como si hubiera estado allí durante años. ¿Puedo pagar?, preguntó Laura, sin poder evitar la incomodidad que sentía. El hombre giró lentamente hacia ella, y en ese momento, la figura parecía vacía, como si no tuviera rostro, solo una sombra que se desdibujaba bajo la luz titilante. ¿Tienes prisa?, preguntó en un tono monótono, como si las palabras no tuvieran sentido para él. Laura no sabía qué responder. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Algo no estaba bien. La atmósfera de la tienda la estaba asfixiando, las paredes parecían encogerse y el aire se volvía cada vez más denso. Solo quiero pagar y seguir mi camino, dijo, intentando sonar firme, pero su voz temblaba. El hombre no dijo nada más. Tomó el dinero y se alejó lentamente, sin apresurarse. Cuando Laura miró a su alrededor, notó algo más inquietante. Las fotografías en las paredes, muchas de ellas en blanco y negro, mostraban imágenes de la gasolinera. Pero lo que realmente la hizo detenerse fue la mirada de las personas en esas fotos. Todos parecían felices, sonriendo, pero sus ojos estaban vacíos, como si no pertenecieran a sus rostros. Un vacío profundo e indescriptible. ¿Qué pasa con estas fotos?, preguntó en voz baja, sin querer que el hombre la oyera. Él la miró de nuevo. No dijo una palabra, pero la incomodidad creció. Se sentía como si el lugar estuviera atrapado en el tiempo, y ella era la única que no pertenecía allí. Decidió salir, lo antes posible. Se dio la vuelta, pero cuando llegó a la puerta, un sonido extraño la hizo detenerse. Era como un zumbido bajo, algo que vibraba a través del suelo y las paredes. El aire se volvió pesado, casi insoportable. Al abrir la puerta para salir, el aire fresco de la noche la golpeó, pero no fue suficiente para disipar el miedo. Miró al horizonte, pero la carretera que había recorrido parecía haberse desvanecido. Lo que antes era una autopista solitaria, ahora parecía estar rodeada por un espeso muro de oscuridad, como si todo estuviera desmoronándose. La gasolinera era la única fuente de luz en el vasto vacío. Algo en su interior le decía que no debía irse, que algo estaba por suceder, pero no podía quedarse allí. Volvió al coche lo más rápido que pudo, mirando por el espejo retrovisor. La gasolinera parecía estar más cerca de lo que recordaba. Era como si hubiera retrocedido el tiempo, como si la carretera misma la estuviera absorbiendo, impidiéndole avanzar. Su corazón latía con fuerza mientras pisaba el acelerador, pero la gasolinera nunca desaparecía de su vista. En el espejo, veía una figura en la entrada, observándola fijamente. El hombre de la tienda estaba allí, pero no era solo él. Otros rostros aparecían en la entrada, con sus ojos vacíos, siguiéndola, como si estuvieran atrapados en ese mismo lugar, condenados a nunca salir. Laura aceleró aún más, pero la gasolinera se mantenía justo detrás de ella, pegada a su coche, como una sombra que no podía quitarse de encima. Finalmente, con el miedo apoderándose de ella, miró hacia adelante, deseando que todo terminara. Pero la carretera seguía cerrándose, la oscuridad era más densa y el lugar del que intentaba escapar nunca la dejaba atrás. Finalmente, cuando ya no pudo más, miró una última vez el retrovisor. En ese momento, vio el rostro del hombre, pero no solo él. Todos los rostros de las fotos, los rostros vacíos, se reflejaban en el cristal, observándola, llamándola. El coche se detuvo en seco. La gasolinera la rodeaba. Ya no había escape. Estaba atrapada en ese ciclo, atrapada en un lugar del que nunca podría salir. Una gasolinera olvidada por el tiempo, donde los viajeros venían, pero nunca se iban. Y así, ella también se convirtió en una de las muchas figuras atrapadas allí, una más de esas fotos, una más de esas sombras que nunca encontrarán el descanso. Si alguna vez conduces solo por la noche y te encuentras con una gasolinera perdida en medio de la nada,
Recuerda, no todas las gasolineras están abiertas para ayudarte. Algunas están abiertas para atraparte.